Bien. La astrología tiene como base este tema de una foto de un momento, ¿no? Es una foto del cielo y de la tierra en un momento. Esa foto que saca la astrología nos muestra un sistema de pensamiento. Avísenme si se escucha mal o si se tilda la imagen, que a veces baja la señal. Una de las cosas que vamos a observar vinculado a los elementos, nosotros tenemos 4 elementos. Estos 4 elementos representan la conexión de ese hombre, de ese humano entre el cielo y la tierra, ¿no? El elemento fuego, ¿sí? que está representado por el sol, la parte más elevada y cercana al espíritu, ¿sí? Sí. A ver, ahí está. Si vemos el símbolo del sol, ¿sí? Que es un círculo con un punto, el círculo en la astrología simboliza el espíritu, ¿sí? El espíritu tiene un punto y ese punto es el ser, ¿sí? Digamos que el ser humano se encuentra entre el cielo y la tierra, el medio cielo, esto es el cielo, ¿sí? Y esto es la tierra, ¿sí? Es una cruz, símbolo de la tierra, ¿sí? La tierra nos habla de los 4 elementos, de los ejes cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿sí? Nos muestra el aquí y el ahora. Lo que yo les comentaba antes es que la astrología para los taoístas era una influencia. La palabra, por ejemplo, desastre, viene de la etimología del latín desarmonía de los astros. Cuando uno tiene un desastre en su vida, lo que llamamos un desastre es una desarmonía de los astros. Y lo que más tenemos que entender hoy es que esto que está en el cielo está dentro nuestro. Y eso los chinos y los antiguos lo tenían muy en claro. El sol representaba el corazón de la persona. Para los chinos donde se albergaba el yen. Y la luna representa el riñón, el refugio de la memoria de los ancestros, la memoria ancestral, ¿sí? El fuego y el agua configuran la dualidad del día y la noche. Lo que nosotros llamamos, por ejemplo, la noche oscura del alma, cuando la persona transita un momento en donde es como una oruga que tiene que hacer una crisálida que se va a romper y después recién ahí sale la mariposa. La noche oscura del alma transcurre siempre en un sistema de septenios. ¿Qué significa? Que lo que nosotros vamos a experimentar en la Tierra y lo que nos van a influenciar los planetas tiene que ver con etapas de nuestra vida. Los septenios son etapas que van guiando lo que se llama sistema de casas. ¿Qué es eso? Parece chino básico, pero este mapa del cielo, esta foto del cielo, es una torta que se separa en 12 pedazos. ¿Sí? Esos 12 pedazos que separa la torta, que están las casas astrológicas y los signos, Aries, Tauro, todo el mapa conocido de la astrología que vamos a ver, lo que nos está diciendo nos cuenta una historia de las etapas de la vida del ser humano. Entonces, cuando empecemos a ver eso, vamos a encontrar que tenemos los primeros 7 años de vida, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, de los 21 a los 28, ¿sí? Esas heptadas, ese reloj biológico del ser humano, ¿sí? Nos va a ir, por lo general, la noche oscura del alma acontece en una edad, no en todos los casos, puede pasar en cualquier edad, depende de la carta de cada uno, pero en líneas generales tiene que ver con un proceso de maduración que pasa con la toma de conciencia. Y nuestra parte inferior en la carta, que vamos a ver, nos habla mucho de
de la noche como la cuna, la luna, la madre, el agua, la casa, el hogar, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que gran parte de los traumas y las enfermedades se producen en las edades en donde no tenemos el nivel de maduración para digerir esos traumas, ¿sí? Cuando uno ya está del otro lado del cielo, donde ya pasó esa adolescencia espiritual, los traumas que todo ser humano tiene, abuso, agresividad, abandono, ya los ve desde la condición humana, no desde el yo, sino como algo que transcurre en la condición humana. No es que yo fui abandonado, yo fui abusado, yo fui agredido, ¿sí? El ser humano es abusado, el ser humano es agredido, el ser humano es abandonado, ¿sí? Porque es parte de la naturaleza humana, ¿sí? Mientras que vivo en una etapa, en mi parte, por eso en las etapas biológicas, hasta los 42 años, yo todavía estoy resolviendo un montón de cuestiones familiares. La expansión y la salida de la noche hacia el día ocurre después de los 42 años. ¿Sí? Yo todavía ni llegué. Estoy viendo el amanecer. ¿Sí? Entonces, los elementos lo que nos van a marcar es algo fundamental en el ser humano. El fuego nos va a marcar la vitalidad, la espiritualidad, el corazón de la persona. Por eso los signos de fuego, Leo, Sagitario, Aries, los signos de fuego van a estar caracterizados por la energía solar. Cuando empezamos a profundizar en los arquetipos nos damos cuenta que quizá yo tengo el sol en Leo, pero después tengo todo lo demás en agua, en tierra, y capaz que no se manifiesta o no es evidente la energía leonina de esa persona. Pero no significa que a nivel de astrología médica esa persona no tenga una tendencia a tener un problema cardíaco, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con que por más que no esté aspectado, no sea evidente, ya que la persona tenga un sol en Leo, un ascendente en Leo, una luna en Leo, ya me va a avisar como terapeuta que yo tengo que cuidar el corazón de esa persona, ¿sí? Que no le suba el colesterol, la presión, la arritmia, ¿sí? En cambio, si yo tengo un símbolo de agua, Piscis, Escorpio, Cáncer. Si yo tengo un signo de agua, va a afectar mucho más la parte emocional. Y las emociones, en astrología médica, van a repercutir primero en cuestiones de territorio. Escorpio vamos a ver que simboliza la excreción, el colon, los órganos sexuales, ¿sí? Piscis va a regir las linfas, los pies, y por ejemplo en medicina china en los pies tenemos los puntos de accesos a la psicología. La psicología y la psiquiatría se toman desde la casa 12 o Piscis, que es el agua, ¿sí? Y después tenemos Cáncer, que rige la luna, el estómago, la madre, las mamas, ¿sí? Fíjense que en las patologías de agua vamos a encontrar lo que se llaman las enfermedades incurables, ¿sí? El cáncer, las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Estos virus tipo HPV, ¿sí? Que se están viendo mucho. Si observamos, fíjense que al principio en el primer video les decía, tenemos que desintoxicar la sangre porque es el agua. Si no desintoxicamos la sangre, el cuerpo, con la sangre sucia, genera enfermedades crónicas, que son del signo de agua. Desde problemas en los huesos, desde problemas en las tiroides, desde problemas en el colon. El cáncer de colon y el cáncer de mama creció un 500% en los últimos 10 años, y no es casualidad, ¿sí? Entonces, en tema de salud, vamos a ver que como somos un 70-80% agua, el agua va a ser fundamental, ¿sí? Más allá, y sobre todo, si tengo desregularizado el agua. Cuando yo veo una carta y tengo un 20% de cada elemento, más o menos, generalmente el cuerpo va
a tener un beneficio de estar con cierto equilibrio. Cuando veo una persona que no tiene nada de agua, o cuando tiene todo en agua y no tiene nada de fuego, ahí vamos a ver que las cuestiones patológicas son mucho más evidentes. Por eso el primer trabajo que vamos a hacer en casa va a ser tener en cuenta el porcentaje de fuego, de agua, de tierra y de aire que cada persona tiene. ¿Sí? Eso va a ser lo más importante, más allá de saber técnicamente tránsitos o matemáticas. ¿Sí? Lo más importante que vamos a tener en esta primera etapa es conocer bien qué porcentaje de elemento tengo. Los que nunca hayan sacado la carta, yo les voy a pasar hoy mismo una aplicación para que utilicen, que pueden descargar. Yo uso Astrology Master. Después hay una página web que está muy buena. La idea es que yo cargue los datos, ¿sí? Siempre los datos que vamos a utilizar en astrología van a ser fecha, hora y lugar. Con esos datos siempre voy a poder sacar los datos, ¿no? Eso es algo quizá redundante, pero es importante. Cuando yo tenga los datos, si la aplicación está buena o la página web está buena, me va a dar exactamente el porcentaje de elementos que tengo, ¿sí? Por ejemplo, yo nací sin fuego. Nací sin un riñón, me falta el riñón izquierdo, y en mi carta no tengo nada de fuego. Y el fuego tiene que ver con el metabolismo, con la vitalidad, con cuestiones de la sangre como la nutrición de la sangre, ¿no? El nacer sin un riñón me trajo anemia mediterránea. Ahora, bueno, hace 20 años que laburo el cuerpo y la mente y capaz que logré equilibrar eso, pero mi constitución física, emocional y psicológica los primeros 20 años, 20 y pico de años de vida, estaban determinadas por esos elementos. ¿Por qué aclaro esto? Porque la idea es que a través del autoconocimiento y observar cómo está configurado uno, puede equilibrarlo. Si yo no conozco cómo estoy compuesto, es muy difícil que me pueda autorregular. Voy a depender o de un médico o de un terapeuta para autorregularme. Y eso es dejar algo, es como prestar tu auto, básicamente. Nadie mejor que vos va a saber manejar tu vehículo, ¿sí? El tema es que tengo que aprender un poco de mecánica, ¿sí? Porque si no, bueno, falta el agua, se me funde el motor, ¿sí? Mucho fuego, me salta la tapa. Entonces, el primer objetivo va a ser conocer el porcentaje de elementos que tengo, ¿sí? Ese va a ser el primer ítem que cada uno tiene que saber. Entonces tenemos el fuego, el agua, el aire, Géminis, Acuario y Libra, y la Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. En los signos de aire vamos a tener, obviamente, ya el aire por sí. Fíjense que, por ejemplo, Géminis tiene como regente a Mercurio. En la simbología astrológica, cada símbolo tiene un significado. El sol con el punto es el ser, que es el punto, rodeado por el espíritu. La luna me habla de la psique, de la mente y de la memoria, me habla de procesos inconscientes. El sol es lo consciente, la luna lo inconsciente, el fuego y el agua. En Mercurio, por ejemplo, me habla de 3 aspectos. Mercurio es el planeta que, no sé si lo habrán escuchado, era el mensajero de los dioses, Mercurio, en la mitología. Mercurio une los 3 aspectos: el aspecto de la mente, que es la media luna hacia arriba,
el aspecto del espíritu y el aspecto de la materia. Y está bien ordenado, ¿sí? Tiene la mente, el espíritu y la materia. Y el espíritu, ¿sí?, que es el centro, está entre puente de la mente y de la materia. Por lo tanto, Mercurio es el que nos viene a enseñar síntesis de enseñanza. Por eso hoy está tan de moda escuchar, Mercurio está retrógrado, ¿sí?, que es algo normal, todo el tiempo se va retrogradando con otros planetas. Por ejemplo, hace 2 semanas estuvo Mercurio, Júpiter, Marte, hubo como 3 o 4 planetas retrógrados. Y toda la energía, lo veía en consultorio, en amigos, en familia, toda la energía era como que uno, viste, quería ponerle onda, pero estaba asuntos cotidianos trabados. Y cuando se salió en esos 14 días más o menos que duró esa alineación, empezó ya a aparecer más la energía sagitariana de fin de año y bueno, a relajarnos y a disfrutar. Mercurio, que es el regente de Géminis, por ejemplo, ¿sí?, me va a hablar de esta síntesis en la enseñanza entre la mente, el espíritu y la materia. En cambio, Acuario, que tiene como regente a Urano, que no lo puse acá, no, mira, vamos a ponerlo acá. Acuario, por ejemplo, que tiene la regencia de Urano, me habla de un aspecto del aire que ya no está alineado verticalmente. Me habla de que se une la espiritualidad entre el pasado y el futuro. Acuario viene a mostrarnos este concepto de multidimensionalidad, de realidades paralelas, ¿sí?, de esto de la disolución del tiempo, de que no hay pasado, presente y futuro, lo que se llama en la cuántica la continuidad del espacio-tiempo. Tiene que ver un poco con la atemporalidad, ¿sí?, con que ya no hay una necesidad de reaccionar a través de acciones pasadas, ¿no? No, yo soy calentón, reacciono así. Te da la posibilidad, justamente rige el sistema nervioso, por lo tanto te da posibilidad de nuevos caminos neuronales. La posibilidad que hoy tenemos es que estamos usando el 10% del cerebro y podemos usar el 20%. ¿Sí? ¿Y eso cómo se va a lograr? Bueno, a través de las neurociencias aplicadas y lo que trae hoy el conocimiento entre eje intestino-cerebro, que eso lo vamos a ver porque es súper interesante el concepto de nootrópicos, por ejemplo, hacer que nuestras chispas neuronales funcionen mejor. Van a darse cuenta que les puede pasar a ustedes o a amigos y familiares en que hay, en lo que se llama en terapia, una depresión endógena. Hay la depresión a través de un cerebro que está acostumbrado a altos niveles de dopamina a través de las redes, las pantallas, el consumo de alimentos rápidos, de hidratos rápidos, genera mucha dopamina. Y nos estamos generando una cultura, eso, que el cerebro está acelerado, la frecuencia cerebral está acelerada, pero la chispa no es correcta. Le está faltando ciertas grasas para que la chispa sea correcta. Por lo tanto, hay mucha depresión, hay mucha obsesión, mucha ansiedad y mucho insomnio. Todos factores de que el cerebro no está bien regulado, ¿sí? Y eso es algo que bueno, obviamente vamos a ver porque el eje intestino-cerebro quizá hoy sea lo más importante para subsanar. Entonces Urano me simboliza eso. Están también los elementos de la mente, el espíritu y la materia, pero uniendo pasado y futuro, en el aquí y en el ahora. Y Libra está regido por Venus, que Venus es el símbolo del amor, ¿sí? El amor a nivel de la idea. ¿Por qué? Porque es el espíritu sobre la materia, ¿sí? Por eso es todo lo sublime, lo bello, el amor ideal. Está vinculado también incluso con el aspecto romántico, ¿sí? Es el modelo de amor o el modelo amar. Donde yo tenga Venus en mi carta, me va a mostrar un poco qué amo y cómo lo amo, ¿sí? A diferencia de Marte, porque todo trabaja por polaridad, ¿sí? Fíjense que en esto de aprender por dualidad, el Sol y la Luna ya tenemos fuego y agua, ¿sí? Ya vamos a tener dos partes de nuestra naturaleza que es
de las más importantes. De hecho, todos los astrólogos hoy están diciendo que es más importante la Luna que el Sol. ¿Sí? Por lo tanto, por eso también les mandé el libro de Caruti de las lunas, porque es un librazo. En este tema de ejes vamos a tener que Mercurio es lo contrario a Júpiter. Júpiter tiene toda la expansión, ¿sí? Toda la expansión de la mente, el mundo de las ideas, te habla de la mente que va al pasado, recopila información y crea sistema de creencias y los expande. Es la bola de nieve Júpiter, agarra, empieza con algo chiquito y lo hace grande, ¿sí? Mercurio se queda en el plano de las ideas, del diálogo, de lo más sintetizado y pequeño. Júpiter se va, Mercurio sería una síntesis de la astrología médica y Júpiter sería 10 millones de tratados de astrología médica. ¿Sí? Por eso Júpiter regido por el hígado en Sagitario, que rige Júpiter, siempre vamos a ver un tema con la negación, la exageración, de ponerse a veces metas demasiado altas o de querer salir demasiado hacia afuera cuando todavía no se hizo el laburo adentro. Es como querer viajar por el mundo pero todavía no viajé dentro mío. ¿Sí? Eso es muy de Júpiter. Por eso en el chamanismo o en la psiconáutica hablamos mucho de que los viajes más interesantes son los viajes internos, porque tus células tienen 200 millones de años de evolución y lo que uno puede encontrar a través de la expansión de la conciencia, de usar más capacidad del cerebro dentro de uno, es mucho más interesante que lo que puede uno recorrer en ruinas, pirámides o culturas antiguas, ¿no? Como que todo eso que enseñaron las culturas antiguas está guardado a nivel celular. Y nosotros vamos a buscar el templo, vamos a México, vamos a Egipto, buscamos afuera una sabiduría que ya radica dentro. Pero eso es digno de Júpiter. Si estamos muy regidos por una energía jupiteriana, no vamos a querer estar en lo chiquito, en casa, en lo cotidiano, vamos a querer expansión, salir. Por eso a Sagitario se lo considera mucho el fiestero del zodíaco. Obviamente, siempre cuando hablamos en términos de desequilibrio, una persona que se mantenga en el centro, en su propio centro, no va a ser tan influenciable por los astros. De hecho, una persona sana y en equilibrio, el influjo es una influencia. Yo decido si influenciarme o no. Por eso es tan importante, no, soy acuariano, tengo la luna, no, soy condicionado por estos aspectos. Muchas veces el ego tiende a identificarse, entonces cualquier herramienta que adquiero es una herramienta más para que el ego se identifique. Y el trabajo que nos va a presentar esta nueva era es de una disolución del ego, de que dejemos de usar el yo. ¿Sí? El ego espiritual es de la era de Piscis. ¿Sí? El ego que se viene ahora es un ego de libertad, obviamente con sus consecuencias. ¿Sí? Pero ya no están los límites que estaban antes. Por lo tanto, hoy vos podés elegir quién querés ser. No, porque tengo el sol acá y tal, soy así. Hoy tenés la posibilidad de conocer el contexto y las influencias que te están limitando para elegir ser lo que querés ser. Pero primero hay que conocer la estructura base para modificarla. Porque si yo tengo un aspecto desequilibrado entre los elementos, lo tengo que saber, para saber cómo equilibrar mis órganos para poder estar exento de esos condicionamientos, ¿no? Fíjense que en esta dualidad Acuario está regido por la rebeldía, y conozco un montón de acuarianos que en la pandemia dijeron, no, ni en pedo me inoculo. Y conozco un montón de personas regidas por la tradición, que es Saturno, que es Capricornio, que por trabajo, por viaje, por esto, por el otro, y bueno, accedo, ¿sí? Porque si no, o me quedo sin plata, o me quedo sin viajar, o me quedo sin lo que el mundo me está ofreciendo. ¿Sí? La persona que no quería nada del mundo, no me importa viajar, no me importa nada, yo me quedo tranqui, quizás no accede, pero la persona que o por laburo o por educación, colegio, lo que sea, se entiende, ¿no? O sea,
está lo que rige una tradición y lo que rige una evolución. Hay una frase que en una ceremonia de ayahuasca, sí, por supuesto, Quirón es fundamental para la astrología médica. Se me fue lo que iba a decir. Bueno, sigo con lo de los elementos. Lilith en astrología médica podríamos decir que sería el deseo incontrolable, ¿sí? Lo que se conoce como la luna negra. Quirón está más vinculado a la sanación porque es el área en donde yo siempre voy a tener que estar sanando. Por lo tanto, una vez que yo tenga en cuenta, ahora en la tercera parte ya vamos a ver qué tengo que tener en cuenta para la próxima clase, que es el Sol, la Luna, el ascendente como base y el porcentaje de elementos. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener en cuenta es porcentaje de cada elemento, ¿sí? El porcentaje de cada elemento. Vamos a tener que tener en cuenta el yin y el yang. El sol es la parte yang, la parte luminosa, y el yin es la parte oscura, la parte fría. ¿Sí? El sol y la luna tengo que saber bien en dónde está, porque ya en la próxima, el mes que viene ya vamos a ir directamente a trabajar con las casas astrológicas y con las partes del cuerpo en sí y cómo limpiarlos, ¿sí? Hoy vamos a hacer un poco una introducción para ver qué significa también. Por ejemplo, es importante entender que los símbolos nos generan pensamiento analógico. Yo a través de ir entendiendo los símbolos voy entendiendo un lenguaje, ¿sí? Es como el abecedario. Primero, antes de hablar el lenguaje astrológico, tengo que aprender las letras, ¿sí? Por ejemplo, Marte, ¿sí?, simboliza lo que se sale del espíritu. Por eso está vinculado con la lucha, con el aspecto guerrero, está regido por esta necesidad de salirme de la paz, de la eternidad, del cielo, llamémosle el espíritu, el cielo, del todo. Nos salimos para experimentar la individualidad. Eso es lo que te indica Marte. Yo soy yo y mis circunstancias, ¿sí? Esa flecha simboliza, bueno, todo bien con la paz, con el espíritu, pero yo quiero experimentar la vida en la tierra. Es lo que es de la unidad, salgo de la unidad y empiezo la dualidad. Por eso van a ver que el camino astrológico arranca con Marte, porque estábamos en un estado de paz absoluta y nos vinimos a encarnar. Y ahí empieza el viaje del alma, el viaje del guerrero. Por eso en astrología se habla mucho de la mitología de Hércules, del viaje del guerrero y de todo un viaje que va haciendo la parte astrológica, ¿no? Entonces, que ahora es lo que sigue. Quería dejar en claro este tema de los planetas, antes de meterme con los signos. Los signos están vinculados a los elementos. Yo tengo que saber qué porcentaje de elemento tengo. Tengo que saber dónde está el Sol y la Luna para ver cómo configurar mi yin y mi yang, ¿sí? Mi parte masculina y femenina, que tienen que estar en equilibrio, porque también si no me vuelvo lunático, o si no me vuelvo egoico. O me vuelvo loco o me vuelvo egoico. ¿Sí? Eso es importante para lo próximo, saber el Sol, la Luna, y el ascendente. El ascendente es la hora de nacimiento. Y es la casa 1. Es el momento en que nacemos. Ahí va. Bien marcado. Entonces, el ascendente es el clic de la foto. De hecho, el ascendente es fundamental para hacer clic en la conciencia, ¿sí? Es una de las partes más importantes en la carta natal, y en astrología médica es lo más importante. ¿Por qué? Porque el Sol es hacia donde yo voy, hacia el futuro, hacia qué parte de mi psique se va a iluminar. Un Sol en Tauro va a llegar a la iluminación búdica, ¿sí? Va a llegar a través de la quietud, de la paz, a
necesitar lo mínimo de alimento, lo mínimo de dinero, una austeridad. Un Sol en Tauro iluminado llega a estar en paz en la tierra. Ya no hay necesidad, la no necesidad. No necesito nada, no quiero nada ni de nadie. Eso es un Sol en Tauro, un Sol de tierra, ¿no? Un Sol en Leo iluminado no va a necesitar destacar, no va a necesitar llamar la atención, no va a necesitar que lo miren o que lo valoren, porque ya se va a mirar a sí mismo y se va a autovalorar. No va a necesitar la mirada del otro, ¿sí? No va a necesitar que todos los planetas giren en torno a él, ¿sí? Cada Sol nos va a mostrar la posibilidad evolutiva que tiene el ser humano. La Luna me va a mostrar sus raíces, ¿sí? Yo tengo que, doy el ejemplo de Tauro, un Sol en Tauro que tiene que generar a la no necesidad y a la paz en la tierra, a estar como el toro pastando tranquilo, ¿sí? Sin que nadie lo corra a su ritmo, ¿sí? Difícil tarea para un signo fijo en estos tiempos. Tauro es uno de los signos más repercutidos en esta era, ¿sí? Y la Luna me va a mostrar todo lo que altera el agua, que me va a sacar de la paz. Por lo tanto, ese Tauro que viene a experimentar la paz y la no necesidad va a crecer quizá en una familia donde haya carencias, donde haya todo lo contrario a la paz, haya maltrato, haya un núcleo familiar que no le brinde el pasto fértil en la pradera para pastar. Todo lo contrario. Capaz que ese Tauro que se tiene que iluminar en eso, nace en el desierto, no hay pasto, no hay amor, no hay cariño. Una persona que viene a sentir los placeres y a disfrutar la vida, viene sin esa posibilidad. Esa es la dicotomía que nos muestra la realidad, que mi parte solar va a buscar ese aspecto de futuro, de iluminación, pero va a estar la Luna anclándome a un pasado, a una familia, a un linaje, a una memoria de mis ancestros, a abortos, a pérdida, a violación, en fin, todo lo que me puede quitar del placer en la tierra. El ascendente me marca mi cuerpo físico, por eso es tan importante en la astrología médica. El Sol es la psiquis superior o consciente, la Luna la psiquis inferior o inconsciente. El ascendente es el cuerpo físico, es mi ADN, es la unión entre el espermatozoide y el óvulo, es mamá y papá que se fusionaron y aquí estoy, aquí ahora. ¿Sí? En astrología evolutiva se dice que habla del destino. Y claro, si yo, por ejemplo, siempre doy el ejemplo que es gracioso a mi madre, que es psicóloga, siempre le digo, te hubieses esmerado más para que nazca con los dos riñones, hubiese sido un polvo más tántrico, un sexo tántrico, algo más dedicado. Y ella siempre se ríe que me dice, no, es que veníamos de una marcha y fue algo rapidito, me dice. Y digo, bueno, mirá cómo salimos de algo rapidito. Entonces, este ascendente, que es tan importante, por eso la hora de la persona, la hora de nacimiento es muy importante saberla. Cuando no tenemos la hora de nacimiento, perdemos una información casi indispensable. Se puede hacer algo, pero es muy importante la hora de nacimiento. Entonces, ese ascendente me va a decir dónde condenso la energía, ¿sí? Y acá radica el secreto de la astrología médica, ¿sí? La casa 1, los primeros 7 años de vida, cómo fui amamantado, cómo fue la vida intrauterina, cómo estaba mi mamá y mi papá con mi nacimiento, me querían, no me querían, me esperaban, no me esperaban, quería que sea nene o que sea nena, había plata o no había plata. La madre tenía los nutrientes esenciales para que mi cerebro se desarrolle y el coeficiente intelectual de una persona se desarrolla el primer año de vida. ¿Sí? O sea, este niño que nace, que encarna, tiene este ADN que viene, este fruto de un árbol. ¿Cómo está el árbol? Por lo tanto, como dice el dicho, la fruta no cae lejos del árbol, mi ascendente me va a hablar mucho de mis padres y mis primeros 7 años de vida, en donde se sufre lo más grave que podemos sufrir
que casi no lo podemos recordar, porque encima antes de los 6 años el cerebro no está preparado para recordar, por lo tanto la mayoría de los traumas de los primeros 7 años no los recordamos, están latiendo y nos están enfermando y nos están pudriendo la sangre y no sabemos por qué. Ahí están los abusos, los abandonos, las separaciones de mamá y papá, los abusos intrafamiliares, el abuelo, el tío, el papá, todo está en el ascendente. Por eso el ascendente es la alfombra. Cuando yo me meto abajo de la alfombra, está todo. Todo lo que el inconsciente guardó, porque no tenemos la edad para entender. Y después de ahí, los siguientes 7 años, de los 7 a los 14, empezamos a generar nuestras hormonas, nuestra identidad sexual, ¿sí? Fíjense lo importante, lo que hayamos vivido en los primeros 7 años y los nutrientes que hayamos tenido van a determinar cómo se va a pensar a estructurar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y luego nuestro cuerpo psicológico y espiritual. Por lo tanto, es muy importante entender que este concepto de, como hablaba Mecha que preguntaba sobre Quirón, Quirón es en astrología el sanador herido, es un símbolo entre la animalidad y la espiritualidad, una lucha entre los centauros y los humanos, en donde el que quiere llevar paz y que no se luchen centauros y humanos queda herido y es inmortal, por lo tanto va a vivir eternamente herido, ¿sí? Ese es el arquetipo de Quirón que es tan importante en astrología, ¿sí? Todos tenemos una herida que no va a sanar. Hoy está muy de moda decir, no, estoy sanando a mi mamá, estoy sanando a mi papá, ¿entendés? Y hay veces que hay que madurar y decir, pucha, esto no tiene solución, no hay sanación de esta herida, ¿sí? La tengo que mantener con higiene espiritual, higiene psicológica, para que no se pudra, no se infecte, no me enferme, pero está la herida ahí y va a estar forever, ¿sí? La maduración que nos trae Quirón en astrología es una catapulta, porque ahí nos hace hacer cargo, che, dejá de ponerle curita, dejá que oxigene y mantenerla limpia, nada más, consciente y limpia, porque esa herida